Buenos días, a continuación les daremos una breve explicación acerca de lo que es el pasado progresivo con la intervención de Somer Ramírez y quien les habla, Óscar Muñoz. ¿Qué es el pasado progresivo en inglés? El pasado progresivo o pasado continuo en inglés es un tiempo verbal que, a diferencia del pasado simple, es utilizado para hablar sobre el desarrollo de una determinada acción que sucedía en un tiempo determinado. También es utilizado para expresar una acción que tenía lugar cuando otra la interrumpió y también para referirnos a acciones que ocurrían simultáneamente. ¿Cómo usar el pasado progresivo? El uso del pasado progresivo en inglés puede resumirse al simple hecho de seguir estrictamente su estructura, el cual se asemeja a la del presente progresivo, con la excepción de que se cambia el verbo to be a su tiempo pasado was o were. La estructura de las oraciones se asemejan al sujeto más la acción ser o estar, que en su pasado se diría era o estaba, más el verbo en su terminación ing. ¿Cómo utilizar el pasado progresivo? Existen tres formas o tres circunstancias en las cuales podemos y debemos utilizar el pasado progresivo. Estos son: primero, cuando queremos indicar una acción que estaba ocurriendo en el pasado, pero fue interrumpido por otra acción. Por ejemplo, when Laura arrived, I was reading the newspaper. I was reading the newspaper when Laura arrived. Segundo, cuando dos o más acciones ocurren al mismo tiempo en el pasado. Por ejemplo, Alex was reading, Wilmar was reading. Otro ejemplo sería: Wilmar was reading, Alex was reading. 3. Cuando una acción ocurre en un momento específico en el pasado. Por ejemplo, was he doing at 10 o'clock this morning? Linda was singing at 8 o'clock last night. Gracias por su atención. Buenos días, a continuación les daremos una breve explicación acerca de lo que es el pasado progresivo con la intervención de Somer Ramírez y quien les habla, Óscar Muñoz. ¿Qué es el pasado progresivo en inglés? El pasado progresivo o pasado continuo en inglés es un tiempo verbal que, a diferencia del pasado simple, es utilizado para hablar sobre el desarrollo de una determinada acción que sucedía en un tiempo determinado. También es utilizado para expresar una acción que tenía lugar cuando otra la interrumpió y también para referirnos a acciones que ocurrían simultáneamente. ¿Cómo usar el pasado progresivo? El uso del pasado progresivo en inglés puede resumirse al simple hecho de seguir estrictamente su estructura, el cual se asemeja a la del presente progresivo, con la excepción de que se cambia el verbo to be a su tiempo pasado was o were. La estructura de las oraciones se asemejan al sujeto más la acción ser o estar, que en su pasado se diría era o estaba, más el verbo en su terminación ing. ¿Cómo utilizar el pasado progresivo? Existen tres formas o tres circunstancias en las cuales podemos y debemos utilizar el pasado progresivo. Estos son: primero, cuando queremos indicar una acción que estaba ocurriendo en el pasado, pero fue interrumpido por otra acción. Por ejemplo, when Laura arrived, I was reading the newspaper. I was reading the newspaper when Laura arrived. Segundo, cuando dos o más acciones ocurren al mismo tiempo en el pasado. Por ejemplo, Alex was reading, Wilmar was reading. Otro ejemplo sería: Wilmar was reading, Alex was reading. 3. Cuando una acción ocurre en un momento específico en el pasado. Por ejemplo, was he doing at 10 o'clock this morning? Linda was singing at 8 o'clock last night. Gracias por su atención.